Lucas 24, versículos del 1 al 9. Si ya lo encontró, vamos a ponernos de pie. La palabra del Señor dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Hermanos, pueden tomar asiento. Voy a dejarlo con mi hermano Darwin. A ver, hermanos, los niños a sus salones. Hermano, Dios les bendiga. Por la gracia del Señor, se me ha concedido traerles el sermón esta tarde. Día de resurrección. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como cada domingo, ¿verdad? Como cada domingo. Como leía nuestro hermano Guillermo, estaré predicando en el libro de Lucas la narración de la resurrección, el evento, lo que sucedió, lo que nos cuenta Lucas sobre la resurrección de Jesús. Permítanme dirigir la oración. Padre nuestro, bendito sea tu nombre. Agradecemos, Señor, tu presencia en medio de nosotros en esta mañana. Agradecemos, Señor, que nos has reunido en este lugar, Señor, como tus redimidos, como tus hijos, como tu pueblo, como tu iglesia. Bendito sea, Señor, nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de entre los muertos, en quien tenemos vida y esperanza, en quien tenemos reconciliación, perdón de pecados. Agradecemos que tú hayas, Señor Jesús, enviado a tu Hijo en rescate nuestro, en redención, Señor, a pagar un precio alto, Señor, derramar su sangre en la cruz para redimir un pueblo para ti mismo. Todos los que estamos aquí podemos testificar de tu gracia, de tu misericordia, de tu gran bondad, de tu amor eterno con el que nos has cuidado. Permíteme, Señor, exponer tu palabra en esta mañana sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Habla en nuestros corazones, abre nuestro entendimiento. Permítenos, Señor Jesús, comprender tu palabra, entenderla y salir edificados de este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Lucas. Bueno, hermano, el Nuevo Testamento contiene 4 narraciones sobre la resurrección de Jesucristo. Les doy los
capítulos: Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan capítulo 20. 4 narraciones, y solamente el relato de Juan es un poco diferente a la que nos comparten lo que se conocen los evangelios sinópticos, los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Juan es un poco diferente, pero esto no significa que hay contradicción en los 4 evangelios. Sin contradicción alguna. Y la tradición de la iglesia a través de los siglos, a través del tiempo, y la gran evidencia que en la actualidad todavía conservamos, se nos dice que el autor del libro es el mismo Lucas. Esto ha sido el consenso, esto ha sido la tradición. Algunos se oponen a esto, pero hay mucha evidencia de que el autor del libro es Lucas. Pablo en Colosenses 4:14 es quien lo llama el médico amado. El hecho de que sean narraciones algo distintas, hermanos, una de la otra es algo muy bueno. Al contrario de lo que pensamos, de que puede haber confusión y es algo malo, es algo muy bueno. La razón por lo que es bueno es que se complementan una con la otra y se convierte en un evangelio, un solo evangelio cuádruple. El evangelio. Cuando Pablo decía este es mi evangelio, se refería a los 4. Un evangelio cuádruple. Y en segundo lugar nos sirve como testimonio para quienes argumentan contra esta doctrina de la resurrección, porque hay muchos argumentos. Los testigos oculares no tenían ninguna intención en ponerse a inventar una mentira. No había ninguna intención de parte de ellos. El hecho de que fueran mujeres las primeras testigos también libra a los apóstoles de ser acusados de robar el cuerpo y de mentir. Por otro lado, los guardias romanos que habían sido puestos como sello imperial, protegiendo la tumba para que el cuerpo no fuera robado, es evidencia a favor de la resurrección. La razón es porque nadie querría enfrentarse al imperio romano como traición. Nadie querría enfrentarse a 2 soldados romanos. Hermanos, 2 soldados romanos espalda con espalda eran más peligrosos que el SWAT. ¿Quién querría enfrentarse a los romanos? Por eso es que el hecho de que se nos cuente de que los romanos cayeron como muertos cuando vieron el ángel, todos estos relatos, estos hechos son a favor de la resurrección. No hay manera de que se sostenga la mentira de que el cuerpo fue escondido o algo similar. Otra evidencia de la resurrección de Cristo es que se le apareció a más de 500 testigos. Todos ellos prefirieron morir por la verdad. Todos ellos prefirieron ir a la tumba cuando negar la resurrección les era más fácil y poder salvar su vida. Prefirieron la tumba porque la resurrección era verdad. Más de 500 testigos. Existen 4 cartas antiguas en la actualidad, escritas por testigos oculares mientras estuvieron vivos. Todas cuentan la resurrección de Cristo. También existen escritos de autores paganos y judíos que cuentan en sus informes cómo los cristianos hablaban de la resurrección. Otra evidencia de la resurrección en la actualidad, hermanos, es que Jesucristo sigue cambiando vidas. Ahora les pregunto algo. ¿Alguna vez han visto algún amanecer? ¿Todos hemos visto un amanecer? Si no ha tenido la oportunidad, busque la oportunidad de ver un amanecer. Este relato lo comparo con un amanecer. Cuando usted lee el relato, va de menor intensidad a mayor intensidad. La luz del amanecer, sus colores van en aumento
hasta que tenemos un nuevo día. Lucas 24, el 1 al 9. Podemos ver a las mujeres en las horas más oscuras. Luego seguimos con el relato viendo el amanecer. Y en el tercer punto lo nombré un nuevo día. Así como se levanta el sol y anuncia un nuevo día, asimismo se levantó Cristo de entre los muertos para anunciarnos un nuevo pacto. Las horas más oscuras la vemos en el versículo 1, quiero que me acompañen a leer. Lucas nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Este grupo de mujeres, en otro de los evangelios se nos menciona a María Magdalena, María Salomé, María la madre de Jesús y cuantas Marías había en el grupo de las Marías. Para estas mujeres estaba oscuro no solo por el hecho de que era muy de mañana, era el amanecer, sino el hecho de que Jesús estaba muerto, el hecho de que su maestro estaba enterrado. Después del día de reposo, el primer día de la semana, la intención y la urgencia de ellas era ir a perfumar el cuerpo de Jesús. Aquí hay un dato interesante. Los judíos, los hebreos, no embalsamaban los cuerpos como los egipcios. No tenían momias. Ellos ungían a los muertos con estas especies aromáticas muy costosas, pero les ayudaba a contener un poco el proceso de la descomposición, de los malos olores de un cadáver. No sabemos cuántas mujeres eran en total, pero era urgente para ellas llevar esas especies aromáticas que prepararon. Mateo dice que las compraron, pero debieron haberlas preparado en algún momento, de alguna manera, para ir a la tumba. Así que no hay manera de que haya contradicción. Mateo dice que las compraron, Lucas dice que las prepararon. Estas especies aromáticas servían, como les dije, para ayudar a contener un poco los malos olores. Y Lucas nos dice también que era el primer día de la semana. En los tiempos muy antiguos se contaban los días. El primer día, el segundo día, el tercer día, ¿verdad? Y luego el séptimo día, el primer día, el segundo día, el tercer día. Gracias. En la actualidad tenemos un calendario más sistemático. Nuestros días tienen nombres. Los meses tienen nombres. Los meses tienen 30 días, algunos 28. El año tiene 365 días. Pero somos más sistemáticos, yo no. El primer día, el segundo día, el tercer día. Y al tercer día resucitó. Era muy de mañana. Este detalle es algo muy especial, no solo porque era el primer día de la semana, tampoco solamente porque eran las primeras horas del día. Aquí hay mucha coincidencia, el primer día y las primeras horas. Lucas nos dice que era muy de mañana, Mateo dice al amanecer, Marcos dice muy de mañana, Juan escribe de mañana. No hay contradicción. Todos ellos de manera diferente, de manera muy única, muy distinta uno del otro, narraron la resurrección. Ahora mismo, empezando abril, estamos entrando a la primavera. Algunos de aquí que les gusta la primavera. Y nos agrada porque los días fríos, los días oscuros, los días nublados del invierno van quedando atrás. Ya no queremos saber de días fríos. Y comenzamos a ver cómo los árboles vuelven a retoñar, la hierba vuelve a crecer, las flores vuelven a brotar. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar que todo esto anuncia la resurrección? La resurrección de Jesús también me trae a memoria que en los días del oscurantismo, en la época de Martín Lutero,
Había una frase muy popular de los reformadores en latín que decía post tenebras lux, que significa después de las tinieblas vino la luz. Para los reformadores era una nueva época rescatar la autoridad de las Escrituras. Pero esto también tiene que ver que después de que Cristo murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, después de las tinieblas vino la luz. Y cuando usted testifica de que ha nacido de nuevo, que ha conocido al Señor, que ha recibido misericordia y gracia, y usted ve hacia su pasado, hacia lo que era sin Cristo, ¿usted puede decir esto? Después de las tinieblas vino la luz. Algo nuevo estaba sucediendo para estas mujeres en esa mañana, al tercer día. Primeramente encontraron la tumba vacía. Mateo nos da un dato interesante porque narra de que ellas se preguntaban a sí mismas, ¿quién nos removerá la piedra? Encontraron la tumba vacía la mañana de ese domingo. Ahora podemos llamarlo domingo. Ellos decían el primer día. Pero esto es muy importante también destacar porque el hecho de que nosotros nos congregamos en domingo no es por invención humana, no es por invención de la Iglesia Católica, no es por invención de Constantino, es por relato bíblico. La Iglesia desde sus primeros inicios se congrega, se reúne en adoración y en culto a Dios en domingo. Y no como algunas sectas y algunos judaizantes, sabatistas quieren enseñar o confundir de que lo importante es que tú te congregues en sábado y no en domingo, y no es verdad. La Biblia nos enseña que la iglesia se reúne y celebra a Dios en domingo. Cristo resucitó en domingo. Entonces el texto nos decía que estas mujeres llevaban la urgencia de ir con las especies aromáticas. Pero antes de comenzar a divagar en mi mente cuánto dinero gastaron, o si estas especies aromáticas las compró la iglesia, o si ellas pusieron recursos de ellas para esto tan costoso, lo que quiero destacar aquí es que estas mujeres tenían pasión por Jesús. Lo que quiero observar aquí es que estas mujeres tenían amor, su cuidado, su caridad, su tiempo, su dedicación para ir a la tumba a ungir a Jesús con estas especies aromáticas. Alguien dijo que así como estas mujeres buscaban a perfumar y cuidar el cuerpo de Jesús, asimismo los creyentes debemos buscar a perfumar y cuidar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Además serían ellas las primeras testigos del evento que partiría la historia en dos, porque hoy la conocemos como antes de Cristo, después de Cristo, pero ellas estaban allí, en el centro, en el epicentro. Ellas estuvieron en el lugar de los hechos, donde se partió la historia en dos. Y ese es un gran privilegio para estas mujeres. Verso 2 y verso 3. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Marcos relata que ellas decían entre sí también que ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Bueno, gracias a Dios que su oración fue contestada. Pero encontrar esta piedra removida y no encontrar el cuerpo las tenía perplejas. Estaban asombradas, había algo extraño, no podían explicarse qué estaba sucediendo y dónde estaba el cuerpo. Lucas dice que no encontraron el cuerpo. ¿Y saben qué, hermanos? Gloria a Dios por eso. Porque si el cuerpo hubiera estado ahí, la ira de Dios hubiera caído sobre todos nosotros. Gloria a Dios porque no encontraron el cuerpo. Si el cuerpo hubiera estado allí,
no habría un solo creyente en el cielo. Si el cuerpo hubiera estado allí, los que murieron en Cristo murieron en vano. Y usted y yo seguimos en pecados, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y vana es nuestra esperanza, y vana es nuestra fe. Ese es el argumento de Pablo en 1 Corintios 15:14. El texto nos dice que no hallaron el cuerpo. Nosotros creemos que Jesús tenía un cuerpo. Nosotros enseñamos que Jesús vino y se hizo carne. La palabra, el verbo se encarnó. Nosotros creemos que Jesús no tenía simplemente apariencia humana, como que parecía hombre pero no lo era. No, sí era 100% hombre, 100% Dios. Derramó su sangre en la cruz. Creemos que murió y creemos que fue sepultado. El entierro de Cristo se menciona específicamente en el credo de los apóstoles, un credo histórico. Ellos dicen, fue crucificado, muerto y sepultado. Fue crucificado, fue muerto y fue sepultado. Su cuerpo físico. Así que cualquiera que venga con doctrina extraña diciéndole que Jesús era como medio celestial, media apariencia, o que fingió en la cruz, pero que realmente no tenía un cuerpo, no experimentó estos dolores, eso es herejía. Jesucristo tenía un cuerpo nacido de mujer. El Catecismo de Heidelberg, que ya hemos tenido la oportunidad de enseñarlo, pregunta, ¿por qué fue enterrado? Responde, su enterramiento testifica que murió realmente. Su muerte no fue fingida, su muerte no es una invención, no es una mentira. Jesucristo murió y al tercer día resucitó como está escrito. También el Catecismo pregunta, ¿cómo nos beneficia la resurrección de Cristo? Responde, primero, por su resurrección venció a la muerte, para hacernos partícipes de la justicia que obtuvo en favor nuestro por su muerte. Sin la muerte de Jesús, nosotros no fuéramos partícipes de la justicia. Ninguno de nosotros fuera justo delante de Dios. Es gracias a la muerte de Jesús que nosotros gozamos los méritos de Cristo. Pero sin muerte no hay méritos imputados. Lo segundo es que por su poder también nosotros ya hemos resucitado en nueva vida. Cristo resucitó y juntamente con Él nosotros hemos resucitado de muerte a vida. Lo tercero es que la resurrección de Cristo es garantía de nuestra bendita resurrección en el día postrero, en el día final. Cuando Cristo venga a llevar a su pueblo y los muertos en Cristo resuciten, la muerte de Cristo lo garantiza. En la actualidad se conocen dos tumbas. Y esto es interesante. Hay dos tumbas donde se supone que eran las tumbas de Jesús. Una de las tumbas está protegida por la Iglesia Católica Romana y la otra tumba es defendida por los protestantes. Pero las dos tumbas cumplen con las características bíblicas, según el relato bíblico. Así que si quieren ir a visitarlo, tienen dos opciones. El segundo punto, como les decía en el relato, lo llamé el amanecer. Los versos 4 y verso 7 es como va cambiando el relato. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores
y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto lo dijo Jesús por lo menos 4 veces. ¿Y qué fue lo que hicieron ellas? Olvidarlo. El relato de Mateo nos dice que hubo un gran terremoto. Mateo cuenta otros eventos. Hubo un gran terremoto con la llegada de un ángel que removió la piedra y su aspecto era como un relámpago. Eso no lo dice Lucas. Pero eso explica por qué las mujeres tenían su rostro a tierra. Y eso explica por qué los romanos cayeron como muertos. Tuvieron temor, dice las mujeres. ¿Y qué hubiera hecho usted? ¿Se hubiera hecho el valiente? Tengo a 2 varones con apariencia de relámpago y un gran terremoto cuando aparecen. En la actualidad escuché el testimonio de una autodenominada profeta en Miami, Ana Maldonado. ¿Sí la conocen? Esta mujer dice que ella le ordena a los ángeles que vayan a buscarle las ollas que se les perdió. Dios me libre. Aunque la aparición de ángeles no es el tema de hoy, es interesante lo que Lucas dice. Lucas narra que esta conversación sucedió entre los ángeles y las mujeres. Y es interesante que los ángeles reprenden a las mujeres. ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Qué gran pregunta. Pero nosotros no somos mejores que ellas. Debemos arrepentirnos cuando buscamos a Jesús entre los muertos, entre cosas inanimadas como los ídolos, como algunos que buscan a Cristo, a Jesús en la hostia y en la misa. Otros que buscan a Jesús en los pactos de dinero con estos profetas y estos apóstoles de televisión. Otros buscan a Jesús en los ritos y en las tradiciones de Semana Santa. Otros buscan a Jesús en sus propias buenas obras que ellos mismos se fabrican, se las inventan, se las imaginan. Según su imaginación sirven a Dios, cosas que Cristo no les ha pedido, pero ellos se lo inventan, lo fabrican. Y más interesante aún, en este relato, es la lengua angelical. Cuando los ángeles hablan con las mujeres, no son balbuceos, no son cosas sin sentido, no es Rambo saca la bazuca. Están hablando lengua angelical, y en lengua angelical dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Así que es interesante que estos ángeles hablaban perfecto hebreo, perfecto español, diría. Pero no solamente eso, sino su conocimiento teológico, la teología que ellos tenían. Y anunciaron el evangelio a estas mujeres. El evangelio de Cristo es anunciado por estos ángeles. No está aquí, sino que ha resucitado, acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eso lo predicaron ángeles. Estas mujeres eran apasionadas por su maestro. Llegaron a la tumba para ungirlo, para perfumarlo, para cuidarlo, probablemente hasta para llorarlo. Pero así como su amor, su cuidado, su servicio era notable, su falta de fe también era muy notable. Querían hacer una buena obra, una buena intención con mucho amor, pero olvidaron la doctrina,
Olvidaron que el tercer día resucitaría. Olvidaron que Cristo lo dijo 4 veces. Ahora, ¿somos nosotros mejores que ellas? No. Nosotros necesitamos que nos reprendan. Necesitamos que nos prediquen, que nos enseñen, que nos hagan recordar la doctrina, que nos hagan recordar el Evangelio de Cristo una y otra vez, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Nosotros insistimos en decirle a los hermanos, predícate el Evangelio a ti mismo. ¿Por qué? Porque nuestras mentes están falladas. Así que los ángeles les hacen recordar estas cosas. Verso 8, verso 9, el amanecer va despuntando hacia un nuevo día. El tono del relato comienza a coger otros colores. La conversación, la aparición de los ángeles, la conversación que tienen con las mujeres, lo que le dicen los ángeles, todo esto va avanzando, como el amanecer avanza. El nuevo día, verso 8, verso 9. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. La memoria es algo extraño. Podemos aprender cosas, luego olvidarlas, luego recordarlas, luego olvidar. Pasó con estas mujeres. Se acordaron de las palabras de Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué harían ahora con tan excelente noticia? Dejaron el sepulcro. No había razón por qué seguir ahí. No había razón por qué quedarse. Era urgente compartir la buena noticia. Así que se fueron del sepulcro, testificaron todas estas cosas, dice, a los 11 apóstoles. Lo lamentable es que ya no son 12. La Biblia nos dice que Judas traicionó a Jesús por 30 monedas. Luego fue y se compró un terreno. Y luego en el terreno se ahorcó. Lucas dice entonces que estas mujeres fueron directo a hablar con los 11. Pero permítame aclarar algo muy importante aquí. A mis hermanas, el cristianismo no pisotea ni abusa a las mujeres. Dios ha dado dignidad a la mujer al ser creada a imagen y semejanza igual que el hombre. Pueden ser usadas por Dios en muchas maneras, en diversos dones y operaciones del Espíritu Santo, para compartir, para difundir las buenas noticias del Evangelio, para enseñar, como estas mujeres piadosas, sirviendo a Jesucristo. Lo que quiero destacar aquí es que estas mujeres fueron a testificar estas cosas a los 11, primeramente. Después a todos los demás. No pasaron por alto a los 11. Nosotros creemos que Dios ha dado un orden y un gobierno, una forma y una manera de gobierno para las iglesias de Dios. Así que lo que hicieron estas mujeres es bíblico, es piadoso. Fueron a los 11. No se fueron con sus asombroso testimonio y sus experiencias personales a buscar ministerio propio. Así que aquí tienen ejemplos de mujeres a seguir. ¿Y cuál era la buena noticia que tenían que compartir? ¿Que la tumba estaba vacía? No. Fue algo extraordinario, pero no es la buena noticia. ¿La aparición de los ángeles? No. Fue un espectáculo asombroso, pero no era la buena noticia. ¿Que ellas fueron las primeras testigos en el lugar? No. Sin duda alguna fue un enorme privilegio por Dios, dado por Dios.
y es un hecho histórico por el cual siempre serán recordadas. Pero las experiencias personales no son la buena noticia. Cristo está vivo. Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo dejó la tumba vacía. Fue anunciado por los ángeles. Fue anunciado por estas mujeres. Se le apareció a más de 500 testigos. Y en el lugar donde crucificaron a Jesús, donde lo sepultaron, en ese mismo lugar, el movimiento cristiano siguió en aumento y en aumento, sin temor a los romanos, sin temor a testificar la verdad. Cristo ha resucitado entre los muertos. Así que hay mucha sangre de mártires a través de la historia que han protegido y han defendido esta misma verdad. Cristo está vivo, Él es la buena noticia, Él no murió, resucitó. Así que todas las demás cosas no tienen ni deben por qué recibir el honor, la gloria, la excelencia que solo a Jesús le pertenece. No es adoración a los ángeles, ni gloria y honra a los ángeles, no es adoración a las experiencias personales, por muy asombrosas que sean nuestros testimonios y hayamos visto estas cosas. Mi experiencia personal no es el mensaje. El conocimiento o la información adquirida con anticipación antes que los demás tampoco debe recibir pleitesía y gloria, y tenemos que tener cuidado con eso. Si el Señor te ha concedido conocimiento antes que a cualquier otro, como a estas mujeres les concedió conocer estas cosas, eso no puede recibir ni gloria ni honra. Solamente a Jesús se le debe dar adoración, gloria, honra y honor. El mensaje y la buena noticia es que Cristo no está entre los muertos. Ese es el mensaje de hoy. Esta mañana me levanté y escuché que la Casa Blanca, nuestro querido presidente, ha declarado este día como Día de la Visibilidad Transexual. Y me pregunté, si tocara un día festivo religioso de los musulmanes, ¿qué dirían ellos? Pero la persecución es para los cristianos. Las ofensas es para Cristo. Nosotros seguiremos predicando que Cristo ha resucitado entre los muertos. Nosotros seguiremos predicando que Cristo es Señor, no el César. El mensaje y la buena noticia, hermanos, que Cristo no está entre los muertos como lo está Mahoma, como lo está Buda, como lo está Gandhi, como lo está Madre Teresa de Calcuta, como lo está Joseph Smith, como lo está Elena G. White, como lo está Juan Pablo II y todos los fundadores de las demás sectas. Todos ellos permanecen en la tumba. Cristo no está entre los muertos. Amén. Cristo ha resucitado y juntamente con Él nosotros hemos resucitado, hermanos. Hemos sido justificados por los méritos conquistados de Cristo en la cruz. Y todos los que murieron en la fe que es en Cristo también están vivos. Ninguno de ellos murió en vano. Y un día nos encontraremos con ellos y adoraremos juntamente con ellos a nuestro Señor por la eternidad. Amén. Lucas 20:38 dice que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Nuestra predicación no es en vano, nuestras vidas deben confesarlo, nuestras bocas deben proclamarlo, nuestras canciones que cantamos deben expresarlos. Hay canciones y sermones llenas de muchas letras sobre la muerte de Jesucristo y eso está bien, pero falta algo, falta la resurrección. Tenemos que cantar la resurrección. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la buena noticia. La mala noticia es que si no estás en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. La mala noticia es que si no estás en Cristo, la persecución que tú tienes no es de los enemigos de Dios, es de Dios mismo. El cristiano sufre persecución de los enemigos de Dios, pero el que es inconverso tiene a Dios como enemigo. Nosotros tenemos la bendita esperanza de que resucitaremos porque nuestro Señor vive,
porque Él ha resucitado. Pero si no estás en Cristo, tú no vas a resucitar. Mientras sigas amando tu pecado, mientras sigas negando que Jesús es el Hijo de Dios, mientras niegas que Jesús se ha levantado entre los muertos, tú no vas a resucitar. Tú permaneces muerto en tus delitos y pecados. Lo que te espera a ti es el infierno, la ira de Dios, de la que el Señor rescató a todos nosotros. Porque el Señor nos ha librado de su ira, del infierno, de la muerte y del pecado. ¿Gracias a quién? Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que vive. Así que hoy celebramos juntos con todos los demás hermanos en el mundo la resurrección de nuestro Señor, pero como les dije al principio, es algo que celebramos todos los domingos. ¿Usted quiere una buena razón para venir y congregarse todos los domingos? Aquí les tengo una razón. Cristo ha resucitado. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Gracias al Señor por su palabra el día de hoy. Y voy a volver a leer el versículo 6 el versículo 5 de este mensaje. Y dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vamos a alabar a nuestro Señor. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato esté bien a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay
Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando en vida, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo